el derecho, ¿no? Es como dice el hombre araña, me parece, ¿no? Es un gran poder. Y un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Por ejemplo, alguien me ataca con un cuchillo y es un hombre grande de 2 metros y estamos hablando de una chica joven, una adolescente, que lo único que tiene a la mano es una pistola. No le vamos a exigir que no, ella tiene que sacar un cuchillo porque el ratero tiene cuchillo. La idea es que también el juez, cuando haga la evaluación, se ponga en el lugar de la víctima. Porque yo no tendría cara para ir a decirle a un juez que mi cliente es inocente sabiendo que no lo es, ¿no? Todos los abogados tenemos derecho a elegir qué queremos defender y que gracias a Dios en el Perú hay de todo. Digo, doctor Padilla, digo, pero usted tiene 12 años más que yo como abogado litigante también. Y yo acabo de sacar el título. O sea, a usted realmente no le conviene asociarse conmigo. Me dijo, mira, ¿por qué subestimas lo que puedes hacer? Este tema de la corrupción, por ejemplo, que muchos piensan que se da en el Poder Judicial, por los jueces y los fiscales, en realidad también se da por los grandes estudios de abogado. Un saludo a toda la comunidad jurídica y bienvenidos a este nuevo capítulo de EGEPUT Podcast. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Romy Chan Com. Es un gusto poder estar con usted compartiendo. Y doctora Romy, quiero empezar con algo bastante sencillo. Antes de yo presentarla, quisiera que usted se presente, porque evidentemente podrá haber personas que no la conocen. Así que, ¿cómo usted se presentaría ante la comunidad jurídica que nos acompaña? Bueno, Renzo, antes que nada, muchas gracias a los miembros de EGEPUT y a todos los seguidores que nos están viendo y a ti, por supuesto, por esta entrevista, ¿no? Yo creo que, a ver, yo antes que nada, mi nombre es Romy Chan, soy hija, mamá y esposa y también abogada penalista, que es mi gran pasión, ¿no? A la fecha soy socia de un estudio de abogados, el estudio Padilla y Chan. Yo dirijo todo lo que es el área de estrategias, todo lo que es litigación, pero a nivel de estrategias, ¿no? Me encanta el tema académico, por eso también dicto clases en la universidad. Soy profesora ordinaria en la Universidad Católica, donde además también tengo el honor y el placer de dirigir la maestría de Derecho Penal durante el tiempo que he sido designada, ¿no? Además, también me encanta todo lo que es la participación, por eso también soy miembro de la Asamblea de Profesores, de la Asamblea de Profesores de la Universidad, ¿no? Y también represento ahí a los profesores ordinarios asociados, ¿no? Y bueno, además de eso, también muy activa en todo lo que es labores de mamá, ¿no? Propias de mamá, así que también muy activa con mis hijos y trato pues de dedicarles también el espacio que ellos merecen, ¿no? Y que necesitan. Así que esa es Romy Chan, realmente cualquier mujer común y corriente con varias labores a la vez. Doctora, me encanta la manera en que se ha presentado y quisiera tal vez hacer unas pequeñas preguntas introductorias también para que la comunidad jurídica, al menos en este primer momento, la comunidad jurídica más joven pueda conocer algunos detalles que no siempre conocemos de la persona que está atrás de usted. Primero, doctora, ¿cómo es que terminó eligiendo la carrera de Derecho? O sea, me imagino tal vez que en la secundaria, como muchos acá presentes, se hizo esa pregunta: ¿a qué me voy a dedicar en el futuro? ¿Cómo llegó de ser una estudiante a ingresar a una universidad para estudiar esta hermosa carrera? Bueno, yo cuando estaba en la universidad, en el colegio, ¿no? Siempre veía estas películas y estas series americanas, ¿no? Donde salen los juicios y sale la contraparte, sale el fiscal, ¿no? Defendiendo, el juez, las partes argumentando. Y eso me fascinaba, ¿no? Este tema de la oralidad, de la expresión, el poder defender ideas, plantear estrategias, eso siempre me ha gustado, ¿no? De hecho, en el colegio he realizado varias actividades vinculadas también con este tema de la oralidad, con este tema de la expresión, ¿no? Y bueno, tenía clarísimo que yo quería ser abogada y hacer eso que veía en las series. Claro, y lo que uno ve en las series normalmente es derecho penal. Tan así que en mi mundo, a nivel del colegio, para mí el derecho era solamente derecho penal. Yo no sabía que existía derecho de familia, derecho minero, derecho civil, derecho marítimo, nada de eso. Para mí el derecho era derecho penal. Entonces, recién cuando llegué a la universidad es que me di cuenta que, uy, caramba, no, todo no es derecho penal, hay una serie de áreas en el derecho y de especializaciones, ¿no? Pero tenía muy en claro desde siempre que quería ser abogada y además abogada penalista, ¿no? Y creo que eso era una pasión grande, ¿no? Tengo que reconocer que cuando entré a la universidad
entré a letras, yo estudié en la Universidad Católica, entonces ahí hay 2 años de estudios generales letras y empecé a llevar los cursos obligatorios, pero también algunos cursos selectivos. Y dentro de los cursos selectivos tengo que reconocer que siempre llevaba matemáticas, porque además también siempre me han gustado mucho las matemáticas. Entonces era pues en derecho, perdón, en letras conocida como la que iba a derecho, pero que le va muy bien en matemáticas, ¿no? Entonces he llevado matemática 1, 2, 3, hasta matemática 4 llegué a llevar. Y claro, eran mis cursos de diversión, ¿no? Me sacaba 20 de promedio, me acuerdo, todo el mundo decía, ¿cómo haces? Y encima va derecho, me decían los que iban a economía, ¿no? Y por eso creo yo dudé durante esos 2 años, si me quedaba en el derecho, que para mí siempre era derecho penal todavía, o si pasaba a estudiar economía. Y bueno, ya por azares del destino, la misma universidad me terminó orientando en qué camino elegir, gracias a una beca que me obsequiaron gracias a las matemáticas, salir en primer puesto de estudios generales letras. Entonces ahí me dijeron, ok, la universidad te va a pagar una carrera, pero tienes que elegir una, porque hasta ese momento yo estaba llevando algunos cursos de derecho y algunos cursos en economía, ¿no? Y así fue como dije, voy a estudiar derecho en la Católica y me quedé, por supuesto, siempre en penal, que era mi gran pasión. Pues, doctora, tiene una trayectoria bastante particular, la verdad. He escuchado de muchas personas que no están seguros de la rama. Usted, por lo que veo, dudó un poco sobre la carrera, pero bueno, nos pasa a cualquiera. Y ya habiendo elegido derecho, ¿nunca tuvo lo que denominamos, algún gusto culposo por otra rama? Tal vez, sabiendo usted que quería ser penalista, no encontró, aparte del derecho penal, atractiva otra rama, no sé, supongamos, una rama ligada a los números, como podría ser un tema tributario, por ejemplo. Sí, bueno, el derecho es apasionante, ¿no? Y tiene muchas áreas muy interesantes y que además casi todas están vinculadas con el derecho penal. Porque claro, el derecho penal es la última ratio, es la que interviene, el área que interviene cuando ya los demás mecanismos de control han fracasado. Y eso normalmente se da cuando ya ni siquiera las otras áreas del derecho pueden ayudar, ¿no? Entonces, definitivamente me he inclinado y me han gustado muchas áreas como los derechos reales, todo lo que era la propiedad, ¿no? Mi tesis de pregrado fue la protección de la propiedad privada en el ámbito penal y en el ámbito civil, las posibles contradicciones que existían y que existen todavía lamentablemente en nuestro ordenamiento, ¿no? Y bueno, también me ha gustado en su momento algo el derecho de familia, que también está muy vinculado con el derecho penal. Sin embargo, Renzo, y supongo que me preguntarás, ¿por qué es que me quedé en derecho penal? Y me quedé en derecho penal porque, a ver, yo creo que después de la vida, lo más importante que una persona tiene es su libertad, ¿no? Y eso está directamente vinculado al derecho penal. Y claro, yo médico no hubiera podido ser porque la sangre y yo no somos muy compatibles, entonces me quedé siempre protegiendo lo segundo, que creo que para todo ser humano es importante, ¿no? Y de alguna forma, la recompensa que uno recibe cuando una persona que injustamente fue denunciada o que injustamente está presa sale libre, o cuando una persona que debe estar en la cárcel por haber hecho algo malo entra al penal, realmente no tiene precio para mí, ¿no? Y por eso es que la premisa con la que nos desarrollamos en el estudio también es solo defender los casos en los que nosotros creemos, ¿no? O sea, que pensamos que todos tienen derecho a la defensa, pero también todas y todos los abogados tenemos derecho a elegir qué causas queremos defender, con las cuales nos sintamos a gusto y sobre todo sintamos que la profesión tiene sentido. Justo acabo de mencionar un punto bastante interesante que es, pues nuestra profesión, como sabemos, podemos enfocarnos desde un punto de vista, perseguir al malo, principalmente a través del Estado, a través del Ministerio Público, o poder defender a la persona a la que se le acusa de haber cometido algún delito. Y justo ahí viene mi siguiente pregunta. Cuando usted inicia su vida, aún no profesional, digamos de practicante, que obviamente todos pasamos por esos primeros pasos, ¿usted por dónde se inclinó? ¿Dónde la llevó el rumbo de la vida? Tal vez fue practicante en un estudio privado, tal vez hizo CECIGRA, y después, ¿cómo continuó? ¿Cómo fueron esos primeros pasos para usted? Bueno, yo creo que la vida es una mezcla de oportunidades que uno aprovecha, pero también de suerte, yo creo, de parte del destino que va marcándote el camino a seguir, ¿no? Yo llegué, mi primera práctica, que fue la única que hice, dicho sea de paso, no practiqué en otro lugar, fue un estudio de abogados privado. ¿Y cómo llegué ahí? Porque cuando estaba estudiando en el primer ciclo de Derecho, vi un anuncio que decía taller gratuito de Derecho Penal Económico.
Entonces, claro, yo que no sabía nada de derecho todavía, dije, uy, qué bacán, derecho penal y economía, las dos cosas que me gustan. Entonces, uy, yo quiero postular a eso. Y sin saber lo que era el derecho penal económico y sin saber que presuponía que obviamente había que conocer derecho penal, parte general, había que conocer parte especial, había que conocer una serie de instituciones previas, yo postulé al taller. Y no había hecho nunca un currículum. Y ahí pedían, ¿no? Mandar el currículum. Entonces, en esa época, lo único que hice fue, ¿qué será un currículum? Empecé a buscar, preguntar. No, un currículum es donde tú explicas qué has hecho, quién eres. Entonces, lo que hice fue en el mismo correo, donde había que enviar el currículum, ahí coloqué, ¿no? Bueno, un poco lo que hicimos ahora, ¿no? Mi nombre es Romy, yo estudié tal, en letras terminé en primer puesto, saqué esto, saqué lo otro, todo lo que yo consideraba podían ser logros, ¿no? Que había acumulado hasta el momento. Y quien revisó el currículum se sorprendió porque había terminado en primer puesto en letras. Y dijo, uy, realmente esta chica es primer ciclo de Derecho, o sea, no está todavía capacitada para llevar un taller de Derecho Penal Económico. Pero mira, como ha terminado en primer puesto, que venga, a ver, igual hay que conocerla. Y entonces me admitieron en el taller, a pesar de que no tenía los conocimientos necesarios para llevarlo. Y cuando ya me explicaron en qué consistía, me dijeron, bueno, mira, tú puedes hacer todo eso, pero tienes que leer todo esto. Y tienes que traer resúmenes de lo que has leído para verificar que en efecto has leído. Entonces eso me obligó a empaparme a patrón acelerado, ¿no? A paso gigante en todo lo que era el derecho penal y también el derecho penal económico para poder de alguna manera compensar las deficiencias que traía, porque todos los que estaban en ese taller eran de séptimo ciclo para arriba. Yo estaba en primero. Entonces fui la única, porque además era la que recién entraba a la facultad, no tenía prácticas, no tenía nada de eso, no tenía que trabajar. Fui la única que hizo todos los resúmenes que pidieron, de todos los libros. Entonces el dueño del estudio se quedó impresionado. Uy, caramba, pero además esto nos va a servir. Y me dijo si quería trabajar practicando en el estudio, ¿no? Y si además lo quería ayudar dictando un curso que él dictaba en ese momento en la Academia de la Magistratura a los jueces. Entonces yo le dije, doctor, pero ¿cómo voy a yo ayudarlo a dictar ese curso si yo ni siquiera he llevado teoría del delito, ni siquiera he llevado parte especial, ni siquiera sabía que era el derecho penal económico antes de entrar al taller? No te preocupes, me dijo, vas a ver que lo vas a hacer muy bien. Yo te voy a pedir que tú me resumas unos libros y tú, con esos resúmenes, vamos a apoyar a los jueces a que ellos puedan estudiar con mayor facilidad. Y así fue. Fue una experiencia muy bonita y aprendí un montón. Y así fue como me quedé a practicar. Y sí cuidé mucho que el lugar en el que estaba practicando fuera un lugar donde me sintiera cómoda defendiendo casos en los que creía también. Y ahí fue donde aprendí eso, ¿no? Al defender causas justas, al realmente que todos los abogados tenemos derecho a elegir qué queremos defender y que gracias a Dios en el Perú hay de todo. Hay de todo, ¿no? Entonces uno puede elegir y cuando uno es bueno, cuando uno se prepara, cuando uno tiene conocimientos que le permitan realmente ejercer la carrera con responsabilidad y con conocimiento y conciencia, ¿no? De lo que está haciendo, va consiguiendo muchos casos donde además es bonito ejercer la carrera, ¿no? Entonces por eso es que solo practiqué en un lugar. Después de eso salí porque aprecié un comportamiento no muy ético, no en ámbitos de corrupción, sino en el trato a otros colegas del estudio, ¿no? Que no me gustó y que no en su momento me obligó a irme, ¿no? Pero bueno, gracias a eso fue que aprendí esta dinámica de trabajo que hasta el día de hoy mantengo en mi propio estudio. Justo lo que acaba de comentar al final tiene que ver con lo que quisiera preguntarle ahora. Conforme también usted se ha presentado, ahora es usted socia y también fundadora de su propio estudio. ¿Cómo ha sido ese trayecto? ¿De dónde inició esa decisión bastante importante? Porque obviamente estamos ante un mercado copado. Es cierto que a quien es bueno siempre va a tener oportunidades, pero a veces poder presentarse en el mercado y tratar de no solo subsistir, sino también generar este estudio, generar otros empleos y generar una responsabilidad con los clientes que vayan a venir es muy importante. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿En qué se basó esta decisión para poder emprender este tan difícil pero importante proyecto para usted? Bueno, como lo decía, mucho es aprovechar las oportunidades, pero también parte del destino, ¿no? Cuando yo salí del estudio en el que venía haciendo prácticas, salí casi el año en el que saqué el título, ¿sí? Me iba con la idea de hacer una maestría afuera, de buscar una beca para hacer una maestría, pero una de las personas, uno de los abogados que había estado trabajando en el estudio anterior y que también se había ido del estudio, me dijo, oye, pero mira, yo me especializo en procesal y tú ves todo lo que es penal material, todo lo que es estrategias, yo también veo estrategias, ¿por qué no nos juntamos y ponemos un estudio? Pero claro, entonces yo le dije, uy, doctor,
Es más, él es mi actual socio, a quien hasta el día de hoy, por eso le sigo diciendo doctor Padilla, porque cuando yo lo conocí cuando era practicante. Entonces, digo, doctor Padilla, le digo, pero usted tiene 12 años más que yo, como abogado litigante también. Y yo acabo de sacar el título, o sea, a usted realmente no le conviene asociarse conmigo. Me dijo, mira, ¿por qué subestimas lo que puedes hacer? ¿Por qué no nos juntamos? Vamos 50-50. Si nos va bien, suspendes tu maestría y no vas ahora, sino vas después. Y si nos va mal, te vas a hacer la maestría. Igual ahora no irías a hacer ninguna maestría porque hay que postular a la beca, esto va a pasar como un año, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que perder? Y bueno, sí, visto así, dije, tiene toda la razón, ¿no? ¿Qué voy a perder? Y hicimos eso. Empezamos cada uno llevando su computadora, cada uno trajo la computadora de su casa, cada uno compró su escritorio. Mis papás me regalaron el primer escritorio que tuve por eso, porque claro, en ese momento no tenía mucho dinero para nada, ¿no? Más que para el alquiler y la garantía del local. Y tuvimos la suerte de que cuando la gente se enteró que los dos nos habíamos juntado, entonces empezaron a venir con nosotros. Y nosotros, sí, ¿no? Fuimos claros en decir, oye, los casos, los clientes que hayan estado en el estudio anterior y los casos que el estudio anterior haya estado llevando, no los podemos aceptar, porque se va a ver como que le estamos quitando clientes y así no se puede empezar algo limpio, ¿no? Entonces, fuimos con clientes nuevos o con casos nuevos. Y tuvimos suerte porque hubo justo una persona, un gerente de un banco, que estaba siendo injustamente procesado y que lamentablemente su abogado lo estaba engañando, ¿no? Le estaba diciendo cosas que no eran y estaban a punto de condenarlo. Entonces su sobrina nos buscó y cuando vimos el caso nos dimos cuenta que incluso la conducta por la que lo estaban sancionando ya se había derogado en el Código Penal. Y nadie se había dado cuenta y seguían procesándolo y están a punto de sentenciarlo. Igual estuvo prófugo un tiempo, porque claro, ya nos dieron el caso un día antes de la lectura de sentencia. Entonces, claro, pero logramos ganar ese caso, pusimos un habeas corpus, logramos revertir todo y el señor hoy en día está con su familia, feliz de la vida y sobre todo con un hombre limpio, ¿no? Que es como siempre tuvo que ser, ¿no? Y eso nos catapultó porque se empezó a generar el rumor con un montón de colegas y aprendí varias cosas. En ese caso, por ejemplo, aprendí también algo que hasta ese momento como practicante no me hubiera podido imaginar siquiera que existía, ¿no? Habían colegas que veían, porque era un caso donde habían varios implicados, ¿no? Habían colegas que defendían a otros implicados, algunos profesores de la universidad que me habían enseñado hasta a mí, que llamaban y me decían, ay, hija, así no se litiga. Digo, pero profesor, ¿por qué? Porque mira, no funciona así. Si tú ganas rápido este caso, lo que va a pasar es que te vas a quedar sin honorarios. No, me dice, no funciona de esa manera. Eres muy inocente. Entonces, pero a ver, si yo hago lo otro, lo estoy estafando al cliente. Yo no puedo hacer una cosa como esa, ¿no? Entonces, empecé a mirar que este tema de la corrupción, por ejemplo, que muchos piensan que se da en el Poder Judicial, por los jueces y los fiscales, en realidad también se da por los grandes estudios de abogado. Y son cosas que a veces el cliente no se da cuenta, no percibe, porque claro, no se entera, ¿no? No sabe cómo es la dinámica, pero que lamentablemente existen, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso fue que empezamos a construir el estudio con esta dinámica de caso justo, caso en el que creo, caso en el que defiendo, ¿no? Y sobre todo a exigirle a la gente de nuestro equipo que solamente defienda un caso en el que cree. Por eso es que cuando alguien en el estudio no cree en algún caso, sabe que tiene las puertas abiertas para decirnos, oye, en este caso no creo por esto, me parece que el cliente está mintiendo. Y es más, hemos tenido casos donde hemos dejado el caso porque el cliente también lo sabe. Si yo descubro que me mintió, dejamos el caso. Y eso también ha generado una imagen en el Poder Judicial, ¿no? Que es esta imagen de que los jueces también saben que los casos que defendemos son los casos en donde realmente no solamente buscamos argumentar para ganar, sino argumentamos porque es una causa justa, ¿no? Y el derecho está para eso, ¿no? Y eso pues es una bola, ¿no? Al final es una cadena, todo va retroalimentándose. Bueno, la ética laboral es muy importante, más aún en nuestro rubro, donde es tan fácil decirle al cliente, sí, sí fui a leer tu carpeta, sí, sí fui a leer tu expediente, sí, todo va muy bien, y como no saben de derecho, lamentablemente es muy fácil que podamos engañarlos, la verdad. Y bueno, hablando tal vez un poquito de ética laboral, también me genera esta duda. Entiendo que llevan casos, usted está comprometida a llevar casos en los que cree, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Viene un cliente a su estudio, quiere que lleven su caso, y desde el día uno el cliente les dice, yo soy culpable. Y siendo culpable, el cliente puede tener bastantes dudas. Por ejemplo, el cliente reconociéndole a usted que es culpable podría decir, ¿hay forma, aún siendo culpable, que quede libre?
O por otro lado, también podría estar el cliente de reconociendo que es culpable, decir, pero ¿hay alguna forma de que, no sé, tenga una pena suspendida, en nuestros términos, claro, una pena suspendida o no estar tanto tiempo en la cárcel? ¿Qué pasa con ese tipo de casos cuando se le ha presentado? Sí, cuando esos casos vienen, nosotros los aceptamos. O sea, el cliente que viene y dice, oye, me equivoqué, hice mal, mira, yo sé que soy culpable y lo único que quiero es que se me dé la sanción que corresponda, pero dentro del marco de lo posible, tomando en cuenta que me estoy arrepintiendo y que estoy devolviendo, por ejemplo, el dinero que me quede, quiero una sanción que no implique que me tenga que ir a la cárcel, ¿no? Y esos casos los defendemos. ¿Por qué? Porque son casos donde la persona cumple con la esencia del derecho penal, que es que uno se pueda resocializar, pueda darse cuenta que lo que hizo está mal y claro que tiene un derecho a una segunda oportunidad. Los casos que no veo son los casos en donde la persona me dice, oye, mira, soy culpable, pero yo quiero que me digas de alguna manera para que yo sea inocente. Ya, eso no, porque a pesar de que en muchos casos la hay, yo no me sentiría cómoda llevando un caso así, ¿no? Porque yo no tendría cara para ir a decirle a un juez que mi cliente es inocente sabiendo que no lo es, ¿no? O buscando argumentar formalidades o leguleyadas para evitar la sanción, ¿no? Entonces, eso sí definitivamente no lo hago. Y es más, tengo clientes que curiosamente distinguen, ¿no? O sea, que hay casos que me mandan y hay casos en donde ni me entero que existen. Prefiero no enterarme que existen, mejor. ¿Por qué? Porque no saben cuál es nuestra línea de trabajo, ¿no? Y así, pues, yo creo que es la mejor forma de dormir tranquilo por las noches y de disfrutar la carrera. Quisiera hacerle una pregunta más antes de entrar a un rubro un poco más académico. Doctora, cuando yo la googleo, cuando cualquier persona busca información sobre usted, sobre los cursos que brinda, sobre las ponencias que ya están colgadas en internet, están en YouTube o hasta pequeños cortos que pueden haber en TikTok o en otras redes, usted destaca mucho en el tema académico por teoría del delito, por, como yo se lo generalicé un poco antes de poder conversar acá formalmente, es en el derecho penal material. Y ahí quedaba una duda. Obviamente no se puede despegar el penal material del penal procesal. Van íntimamente ligados de la mano, aunque es cierto que naturalmente todos nos inclinamos por gusto, por pasión, por trabajo, a una de las dos, pero sin poder separarlas. Usted en el aspecto procesal, ¿cuál es que usted diría, cuál es su desempeño desde esta rama? Si usted considera que lo domina muy bien, si sinceramente a veces dice no conozco este temita, lo busca, o si profundiza bastante en el tema, si pudiera darme un poco de lucidez sobre ello. Sí, yo también creo que no hay manera de, por ejemplo, escribir sobre dogmática penal si no se maneja el derecho procesal y sobre todo si no se litiga. Yo sé que en otros países normalmente el mundo académico está muy separado del mundo del litigio, ¿no? Y quien es profesor en una universidad, por ejemplo en Salamanca, que es donde yo he estudiado, normalmente no trabaja en el ámbito del litigio, ¿no? Pero en el Perú yo creo que eso no es tan posible, porque a diferencia de España, de Alemania, nosotros, o sea, los académicos, difícilmente podrían únicamente nutrirse de la jurisprudencia. Es necesario conocer la realidad, porque si no, proponemos normas que no son aplicables en la realidad o que simplemente van a caer en saco roto, ¿no? Entonces, por esa razón, yo sí considero indispensable el litigar, pero además porque a mí me encanta litigar. A mí me encanta dar los informes orales, me encanta defender una posición, me encanta revisar la carpeta, mirar cómo se puede aportar, ver qué se le pasó a la otra parte, ver las estrategias, qué presento primero una excepción de improcedencia de acción, después presento una prescripción o las presento en conjunto, si son varios coimputados, quién presenta primero, quién después, qué oportunidades voy a tener en la primera y en la segunda instancia. Todo eso a mí me fascina, me encanta, ¿no? En la parte de la estrategia. Claro, evidentemente hay algunas instituciones procesales que puedo conocer, pero que ya de repente si vamos a entrar a una discusión mayor o cuando el tema, lo determinante para ganar el caso, se centra en esa institución, tengo pues a mi socio que es Vladimir Padilla, que es a quien paro fastidiando con un montón de preguntas y con quien también me paro enfrascando en discusiones de, pero ¿por qué procesal es así? A mí no me convence esto, ¿no? No, sí, porque la institución, el código procesal prevé esto. Entonces, es muy rico el intercambio. Y lo mismo le pasa a él, ¿no? Él también, obviamente, maneja procesal mucho más, pero también maneja el tema penal material porque las estrategias de los casos las vemos en conjunto y porque cuando dejamos un caso al equipo, el equipo va ejecutando la estrategia que vamos diseñando en conjunto, ¿no? Todos juntos. Entonces, eso implica
definitivamente tener que manejar el derecho procesal, ¿no? Sin embargo, yo sí prefiero, para el tema académico, siempre buscar centrarme en la parte penal material, ¿no? No tanto en la parte procesal, porque en sí no es mi especialidad, ¿no? O sea, yo me he especializado más en la parte de todo lo que es teoría general del delito, todo lo que es delitos especiales, responsabilidad administrativa de la persona jurídica, temas de compliance, pero no tanto, por ejemplo, en prueba prohibida, ¿no es cierto? O, por ejemplo, pues en temas de la excepción de prescripción, ¿no es cierto? No, pero sí debo reconocer que cuando uno escribe, sí me ha pasado que a veces he tenido que también desarrollar algunos aspectos procedimentales, ¿no? Porque lógico, como lo digo, es imposible despegar las dos ramas, o sea, no se puede litigar sin conocer ambas ramas y sobre todo sin utilizar el conocimiento de ambas, ¿no? Porque eso sería ir cojo. Usted lo ha dicho perfectamente y bueno, me encanta la lucidez de su respuesta, doctora. Ahora sí quiero entrar a un tema académico que justo usted lo mencionó, justo usted lo acaba de mencionar, responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Es un tema, no es realmente novedoso porque ya se viene hablando de este tema hace un tiempo, sin embargo su implementación en el sistema aún es algo engorroso e incluso entender algunos conceptos y encima la norma va cambiando y no queda claro cómo la norma genera estos cambios que a veces pueden ser mínimos o a veces trascendentales, generan ciertas confusiones. Para abordar este tema, quisiera primero preguntarle, nuestro Código Penal ya venía regulando las denominadas consecuencias accesorias, artículo 105 del Código Penal. Luego viene la implementación de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, primero solo con ese título, y viendo las sanciones que puede tener la persona jurídica, uno podría pensar son las mismas que una consecuencia accesoria. Una impresión rápida puede ser esta. Así que mi primera pregunta sería, ¿cuál era la necesidad de implementar esta ley y no quedarnos únicamente con las consecuencias accesorias? Yo creo que hay dos razones fundamentales, ¿no? La primera era que a pesar de que existían estas consecuencias accesorias, lo cierto es que no eran aplicadas normalmente en la jurisprudencia. Había cierta reticencia por parte de los jueces, de repente, no los jueces anticorrupción o los jueces de la Sala Penal Nacional, porque tal vez ellos, yo creo sí, en más de una ocasión han aplicado estas consecuencias, pero los jueces comunes, los jueces provinciales penales, sí tenían cierta reticencia a, uno, incorporar a la persona jurídica y dos, aplicarle consecuencias accesorias. Y eso hacía que se sintiera un fracaso en la regulación, ¿no? Y la segunda razón es que de la mano a ello es que vino toda una ola de discusión internacional sobre la posibilidad de ampliar la responsabilidad penal ya no solo a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas. Y eso pues generó que estas normativas vayan incorporándose en países como España, que es donde nosotros copiamos mucho, ¿no es cierto? En Chile y bueno, una serie de países tanto a nivel europeo como latinoamericano, ¿no? Entonces eso generó pues una corriente y una presión de alguna manera para el Perú, ¿no? Para tanto legisladores como dogmáticos, para incorporar estas figuras. Presión que creo que se terminó de consolidar cuando quisimos entrar al tratado, a este famoso tratado, que obligó a que incorporáramos el delito de corrupción internacional en nuestro Código Penal, ¿no? Entonces ya ahí un poco se abre esta brecha, se abre la discusión, se saca un poco el tabú, la idea de que la persona jurídica no puede responder y se empiezan a crear otras categorías a nivel de la teoría del delito. Y eso pues ha hecho que hoy tengamos la norma como la tenemos. Norma que, ojo, salió en el 2016, pero que recién se empezó a aplicar en el 2019, me parece, porque no se reglamentaba. Y que después en 2019 igual se modificó, o sea, ha tenido una serie de modificaciones y todavía tiene una serie de carencias, como por ejemplo, no incorpora el delito de minería ilegal, ni tampoco el delito de contaminación ambiental, dentro de los supuestos por los que puede responder una persona jurídica, ¿no? Pero que bueno, como siempre digo, aparentemente es una norma que llegó para quedarse y que va a implicar que de parte de los abogados, de parte de los fiscales, de los jueces, yo creo que cierto esfuerzo en prepararse también para una adecuada implementación, una adecuada aplicación de la norma penal, ¿no? ¿Cuál puede ser su opinión o su perspectiva respecto a este cambio de paradigma en la teoría del delito clásica que siempre se regía por este principio, denominado en latín de la societas delinquere non potes? Siempre se tenía
yo lo estudié en la universidad, en mis épocas de pregrado, donde la persona jurídica no tiene potestad para delinquir. Y en esa época, muchos profesores, académicos, libros de la época, sostenían esa postura en base a ausencia de acción, en base a ausencia de culpabilidad, en base a problemas respecto a la representación de personas naturales y personas jurídicas, pero que a final de cuentas ha habido un cambio de pensamiento desde este punto inicial a poder reconocer administrativamente, aunque por supuesto es discutible el término administrativo, pero a reconocer una responsabilidad en la persona jurídica. ¿Usted ha visto reflejado en la sociedad, en la práctica, en la realidad, un problema para poder cambiar de chip? Bueno, a ver, yo creo que la sociedad ha ido evolucionando y como lo dice el profesor Tiedemann, no podemos atacar la criminalidad empresarial si solamente atacamos a una parte del problema o solamente sancionamos a una parte del problema, que eran los empresarios, pero dejábamos de lado a las empresas, porque la criminalidad empresarial se compone por empresarios y empresas. Entonces, claro, ¿qué es lo que normalmente ocurría? Que un empresario cometió un delito, se le separaba y la empresa seguía en marcha y no pasaba nada con la empresa, ¿no? Es más, llegó un punto en el que muchos empresarios colocaban como representantes legales a personas que tenían más de 65 años, porque el plazo de prescripción para todos los delitos se reducía a la mitad. Entonces decían, bueno, genial, y así lo defendemos, la hacemos larga y con eso ya se libra el empresario, pero a la empresa además no le pasa nada, porque ni siquiera había reparación civil que pagar ahí, ¿no? Entonces, eso pues ha llevado a que realmente nos cuestionemos en esta sociedad moderna qué tanto es posible mantener este esquema de solo sanción para el empresario y no sanción para la persona jurídica en sí. Y ojo, si bien uno puede leer las consecuencias accesorias y las sanciones administrativas que plantea esta ley y decir, oye, son las mismas, lo cierto es que yo creo que hay un cambio muy significativo que sí podría marcar la diferencia. Las multas a nivel de las consecuencias accesorias son mucho menores que las multas que podrían generarse a nivel ya de la responsabilidad por una responsabilidad administrativa, ¿no? Son muy distintas, ¿no? Y al final yo creo que esa es la vía más adecuada para realmente poder promover que las empresas se mantengan en el marco de la norma, ¿no? Claro, eso nos lleva a otra discusión de si, oye, ¿y no era mejor entonces en lugar de hablar de la responsabilidad administrativa o de hablar de las consecuencias accesorias, mantenerlo todo en el ámbito administrativo? O proponer, como decía el profesor Hassemer, un derecho penal de las intervenciones, ¿no? Sí, podría haber sido, pero bueno, lamentablemente ya eso creo que hoy en día, con esta vorágine que llegó para quedarse, va a ser muy difícil de cambiar, ¿no? Y este chip, pues, no va cambiando básicamente por la realidad, por lo que se percibe, porque hoy en día, sin empresas, no hay economía realmente, ¿no? Y que de repente en su momento ocurra también, por ejemplo, con los extraterrestres, ¿no? Hoy en día hablamos de extraterrestres y todos se ríen y dicen, esas son teorías extrañas, hay gente que cree cosas raras. Pero lo cierto es que el derecho penal no está pensado para los extraterrestres. Es conducta humana voluntaria. O sea, si un extraterrestre viniera a otro planeta y cometiera un delito, no está comprendido para empezar en el derecho penal. Claro, pero si es que hubiese una prueba tangible de que realmente existe, probablemente empezaríamos a cambiar también las categorías del delito, ¿no? Entonces, yo creo que todo se va adaptando en función a cómo va evolucionando la sociedad, porque para eso sirve el derecho, para regular las normas de convivencia que permitan a todos autorrealizarnos y sentirnos felices, ¿no? Entendiendo cada uno un concepto de felicidad distinto, además, ¿no? Y respetando eso. Básicamente, entonces, partimos de el dinamismo de la norma en general y del derecho penal en específico, porque en efecto el derecho penal va evolucionando conforme aparece el problema. Lamentablemente no puede adelantarse a un problema que ha aparecido y la perspectiva que se ha tenido para modificar, o mejor dicho, incorporar esta responsabilidad administrativa me parece bastante adecuada conforme nos lo ha explicado. Y tenemos la incorporación, que básicamente fue la ley 30.424. Esta ley incorpora básicamente un supuesto, que era cohecho activo transnacional. Luego viene una modificación, la ley 31.740, que modifica el título de la norma, pasa de responsabilidad administrativa de la persona jurídica a responsabilidad administrativa de la persona jurídica en el proceso penal. Una sutil diferencia, algunos dirían innecesaria,
pero a veces es importante hacer sus precisiones. Y dentro de las modificaciones importantes que realiza es el catálogo de delitos. Incorpora una serie de delitos de contabilidad paralela, incorpora delitos tributarios, incorpora financiamiento al terrorismo, entre otras figuras. Aún así, quedando otras separadas que usted bien señaló hace un momento. Pero mi primera pregunta sobre este punto muy específico es, ¿usted considera de a qué motivo se debe este cambio para ampliar tanto, porque dentro de todo sí se amplió bastante, el catálogo de delitos que debería cubrir la responsabilidad administrativa de la persona jurídica? Lo que pasa es que la tendencia es a ello, ¿no? A ubicar los delitos donde las empresas participan para incorporarlos como objeto en el listado que pueda dar lugar a la sanción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que inicialmente teníamos una lista bastante pobre, ¿no? Eran 7 delitos, básicamente, 7 rubros, y que no eran los más comunes, ¿no? En el proyecto de ley, previo a la aprobación de esta última modificatoria que que amplía el catálogo, incluso habían más delitos. Ahí estaba así, contaminación ambiental, ahí habían muchos otros, pero que al final fueron dejados de lado con esta otra nueva norma que, si bien extendió el catálogo, no lo hizo tan amplio como se esperaba en el proyecto de ley. Yo creo que eso se explica básicamente no solo a un desarrollo internacional, sino también a una realidad. Y el freno, ¿no?, es como una lucha constante, ¿no?, entre empresario y legislador. Porque claro, el empresario prefiere mantener la lista lo más acotado posible y el legislador busca ampliarla para proteger de alguna manera los intereses sociales, ¿no? Y nos va a seguir pasando. Yo por eso siempre les digo a los fiscales, a los jueces, a los colegas en general, ¿no? Hay que preocuparnos por conocer a detalle esa norma, porque ha llegado para quedarse, como lo decía, y además porque cada día va a seguir ampliándose. Y trae una serie de problemáticas. Yo ya he empezado a ver problemas de aplicación en la práctica. A veces no se conoce que existe esta lista. A veces el Ministerio Público piensa que la persona jurídica responde por todos los delitos del Código Penal, y he visto incluso acusaciones contra una persona jurídica por homicidio culposo, que claramente no es posible, ¿no? Entonces, yo creo que eso se va a tener que ir puliendo en el camino, ¿no? Y es de alguna manera también un espacio que se está dando para que también los operadores de justicia puedan acoplarse, puedan adaptarse a esta nueva lógica. Supongamos, le pongo el caso hipotético, supongamos que se está investigando un hecho delictivo, minería ilegal, que en este momento no está en el catálogo de listas. Y también supongamos que hay una persona jurídica detrás, que también, hipotético, se constituyó para que ese sea su fin, obviamente de una manera bastante discreta. Debido a que actualmente la norma no cubre la responsabilidad de la persona jurídica para ese delito, ¿se podría aplicar supletoriamente las consecuencias accesorias? ¿O cómo debería intentar sancionarse a esta persona jurídica y que no quede impune por la finalidad por la cual fue creada? Sí, por supuesto. Esto es muy parecido a lo que pasaba con el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal del 2004, que estaban en paralelo, ¿no es cierto? Había incluso lugares donde teníamos, el juez se sacaba el chip de uno y luego pasaba una audiencia con el otro. Y luego se volvía a meter el chip y volvía a pasar la audiencia con el otro. Tremendo. Esto es lo mismo a nivel de las consecuencias accesorias y la responsabilidad de la persona jurídica en el proceso penal. Porque, ¿qué pasa? En todos los delitos que no estén en el catálogo, donde se dé lugar a una responsabilidad directa de la persona jurídica, se aplican las consecuencias accesorias. Se deberían de aplicar las consecuencias accesorias. Debería identificarse a la persona natural responsable y a partir de ello, si es que se llega a encontrar la conexión, a la persona jurídica. Pero nuevamente, eso es difícil de aplicar porque los jueces no tienen esa práctica. Por eso un poco la reacción de crear esta nueva normativa surge, yo creo, por el fracaso declarado, ¿no?, reconocido a nivel jurisprudencial de la aplicación de las consecuencias accesorias, ¿no? Por eso es que la idea es que ahora haya una difusión, una capacitación de toda esta nueva normativa, porque si no nos va a pasar lo mismo y que otra vez no se va a aplicar, ¿no? Hay muchos casos en los que veo donde sí podría aplicarse y solo se incorpora a la persona natural. Todavía no se da este paso y también a la persona jurídica, ¿no? Pero bueno, la tendencia es hacerlo y el llamado, por supuesto, a los operadores de justicia es a que se aplique la ley, ¿no? Otro problema que hay respecto a este tema a veces son los términos que utiliza la ley, porque son o un poco confusos o porque empiezan a entrar a otro rubro también o igual de desconocido que la responsabilidad administrativa. ¿A qué estoy haciendo referencia? Ahora al programa de cumplimiento.
dentro de los cambios importantes que hizo la ley 31.740 es agregar atenuantes y agregar requisitos para poner al programa de cumplimiento como un posible atenuante e incluso eximente de responsabilidad. Y la norma primero utiliza el concepto muy vago, en esta norma, claro, programa de cumplimiento. ¿Qué debemos entender por este concepto? En realidad, el programa de cumplimiento es el reflejo escrito de una cultura de la ética, de una cultura de la prevención. Lo que se busca con el programa de cumplimiento, con el famoso compliance, ¿cierto?, es que las mismas empresas se autorregulen, creen sus propias reglas internas para evitar o para adelantarse y evitar cometer delitos o cometer infracciones administrativas. O sea, realizar actos ilegales que le puedan generar contingentes, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo problemas de corrupción porque alguno de mis trabajadores suele otorgar regalos a funcionarios públicos, yo tengo que autorregularme y crear medidas para evitar que eso ocurra. Y explicarles por qué es importante que eso no pase, porque eso es un delito y probablemente no lo conocen o no lo saben, ¿no? Entonces, compliance, programa de prevención, es eso. Programa de cumplimiento es cumplir con la autorregulación que la misma empresa se impone. Y eso pasa por una lógica, que es que para el Estado sería muy caro generar regulaciones específicas para cada tipo de empresa o para cada rubro empresarial, porque no podría hacerlo. O sea, no hay alguien que conozca mejor el rubro de minería que la empresa que se dedica a la minería. No hay nadie que sepa mejor cuáles son los posibles contingentes que pueda tener a nivel de competencia que la misma empresa que compite en el mercado, ¿no? Entonces, por eso es que se crea esta figura y se crea como un estímulo porque genera premios. Y ese premio justamente es desde la exoneración de responsabilidad hasta la atenuación, e incluso en algunos casos se considera también un premio el hecho de incorporar un programa de cumplimiento a pesar de que cuando cometí el delito no lo tenía, pero antes de la acusación, ¿no? Entonces, todo eso nos hace notar pues, que el Estado está buscando fomentar que las empresas hagan ese trabajo por él, que se autorregulen a sí mismas. Pero ojo, la autorregulación, pues, y ahí viene un poco la criollada también, ¿no? No pasa, pues, porque la empresa diga, ya, entonces me voy a copiar y pegar el programa de cumplimiento de otra empresa que se dedica a lo mismo que la mía. Porque el programa de cumplimiento es único, porque depende de la dinámica y la forma de desenvolverse de la empresa en sí. Entonces, pueden haber dos empresas del mismo rubro, pero no van a trabajar igual, no van a tener los mismos puntos débiles. Las personas que trabajan en las empresas no son las mismas. Y eso es necesario conocerlo para crear adecuadamente esta autorregulación, ¿no? Entonces, realmente, creer en el cumplimiento, propiciar un programa de cumplimiento, es crear una cultura de la ética y de la transparencia al interior de cada empresa. Y ese es el reto para los empresarios de ahora en adelante. Y este programa de cumplimiento también dice la norma como atenuante que se podrá disminuir la responsabilidad, en otros términos, claro, si es que se implementan requisitos mínimos del programa de cumplimiento. Y nuevamente la duda, ¿qué debemos entender por requisitos mínimos? Que debe haber un requisito mínimo, no sé, es una evaluación, es que exista un oficial de cumplimiento, es que ya exista un reglamento, es que existan capacitaciones, tal vez todo esto, o tal vez todavía es muy poco. ¿Qué deberíamos entender por estos requisitos mínimos? Bueno, la norma y el reglamento establecen cuáles son esos requisitos mínimos, ¿no? Dentro de los más importantes, lo principal va a ser hacer un buen mapeo de riesgos, un buen mapa de posibles contingentes. O sea, identificar los puntos sensibles, los puntos que puedan generar infracción al interior de la empresa. Y una vez establecidos esos puntos de riesgos, ese mapa de riesgo, obviamente plantear soluciones. La regulación tiene que estar en función a ese mapa de riesgos. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que haber alguien que controle que se cumplan esas reglas. Y ese es el famoso oficial de cumplimiento, ¿no? O, bueno, dependiendo, cada empresa tiene un nombre distinto, ¿no? Pero la persona que se encargue de realmente verificar que ese programa de cumplimiento se acate. Por eso es que ese oficial de cumplimiento debe reportar directamente al órgano más importante de la empresa, para evitar que los subalternos se resistan al cumplimiento de las reglas, ¿no? Y bueno, obviamente tiene que haber también un canal de denuncias, porque nada es perfecto. Y obviamente va a existir infracciones y esas tienen que ser comunicadas. La idea es conocer qué es lo que está pasando y tendrá que haber un canal de denuncias, tendrá que haber también un procedimiento para ver qué hacer luego de la denuncia y, por supuesto, lo más importante también, capacitar al personal.
Porque el personal, puedo yo tener mi programa de cumplimiento, mi manual, pero si nadie lo ha leído, ¿de qué me sirve? Entonces yo tengo que asegurarme que las personas entiendan y sepan cuáles son los riesgos a los que se pueden ver expuestos y qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer, ¿no? Y eso parte por un monitoreo y capacitación constante. Sin esos elementos mínimos es muy difícil que un programa de cumplimiento funcione. Y ahora tal vez pasando un poco a un rubro procesal, pero obviamente ligado a esta responsabilidad administrativa. Obviamente la persona jurídica tiene el derecho a defenderse. Está siendo incorporada, va a tener una sanción, incluso siendo la máxima sanción la disolución, que muchos autores por supuesto lo analogan con una pena de muerte. Y en ese sentido, desde una perspectiva procesal, la incorporación de la persona jurídica al proceso dentro de nuestra normativa es aún pobre. Los escasos artículos que tiene nuestro código actualmente no señalan con claridad cuáles son los requisitos para que el Ministerio Público requiera y al mismo tiempo no señala claramente cuál debería ser una línea de oposición, si es que existiera, del representante de la persona jurídica. En ese sentido, ¿cuál considera usted, dentro de su experiencia, o tal vez la escasa jurisprudencia que hay sobre el tema, qué debe tener en cuenta un fiscal al momento de postular y al mismo tiempo que debe tomar en cuenta una defensa al momento de oponerse? Bueno, lo primero es que, ojo, no es que aquí que como el funcionario trabajaba en la empresa y realizó un acto ilícito, automáticamente la empresa es responsable. Habrá que ver, por ejemplo, si operó o no un programa de cumplimiento, si el funcionario actuó de manera aislada, o sea, el colaborador de la empresa, ¿no? Actuó de manera aislada, saltándose o yendo en contra del programa de cumplimiento y una serie de elementos. Pero si se verifica que, en verdad, esto viene desde arriba y que no es solo el trabajador, sino es la empresa y la política empresarial la que promueve, por ejemplo, actos de corrupción, ¿no? Que son delitos que están dentro de la lista. Entonces, allí lo que hay que hacer es, lo primero, identificar que son dos personas distintas. Una cosa es la persona natural que comete el delito directamente y otra cosa es la empresa. Por esa razón, incluso, no se permite que la persona natural que está siendo imputada figure también como representante de la empresa. Claro, porque si no se genera una confusión. El representante de la empresa debe ser una persona distinta al trabajador, al punto tal que podría ocurrir que las defensas no sean contradictorias, o sea, no sean compatibles. Por ejemplo, si la defensa del trabajador es decir, oye, aquí no había programa de cumplimiento real, yo en realidad esto venía de una política empresarial, entonces allí la defensa de la empresa es incompatible con la del trabajador, porque probablemente la empresa busque decir, no, yo tenía una política claramente establecida, pero el trabajador la incumplió y se saltó sobre el programa de cumplimiento. Entonces, por eso cada uno tendrá que tener un abogado incluso distinto. Ni siquiera ahí podrá ser el mismo abogado, porque hay una incompatibilidad ética, ¿no? Entonces, la idea, si bien el código no tiene muchos artículos que regulan la figura, lo cierto es que sí el Código Procesal nos menciona estas pautas mínimas que buscan crear la idea o reforzar la idea en el Ministerio Público y en el Poder Judicial de que son dos personas totalmente distintas, que ambas tienen derecho a la defensa y que la resolución o la sentencia de una no va a implicar necesariamente la sentencia de la otra. Por eso hablamos de una responsabilidad directa de la persona jurídica. Por eso es que, por ejemplo, quien es persona natural podría alegar una excepción de prescripción porque cumplió 65 años cuando se había cometido el delito, mientras la empresa no, porque no está en ese supuesto, ¿no? Y serán cosas independientes, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que es un logro con esta norma y que, como lo decía, si bien el código no detalla profundidad ni hay muchos artículos, sí da ciertas reglas, ciertas pautas claras de las cuales se puede construir todo un sistema de defensa y de imputación. Suponiendo, hay una persona jurídica ya incorporada en un proceso. El Ministerio Público avanza su investigación y va a formular ya la acusación. La acusación debe tener un capítulo propio para explicar la imputación de la persona jurídica. Y por supuesto, la persona jurídica tiene derecho a, desde su perspectiva, observar la acusación. En ese sentido, ¿cuál considera usted que debería ser un requisitos mínimos para una imputación adecuada a una persona jurídica? Y también la contrapregunta, ¿una persona jurídica puede plantear excepciones, puede plantear causas de justificación o alguna otra medida para oponerse a esta acusación?
Sí, por supuesto, ¿no? Los mecanismos de defensa procesal que existen para las personas naturales también son de aplicación para las personas jurídicas. Y la acusación del fiscal, cuando hable de la persona jurídica, tiene que especificar cuál fue el defecto en la organización de la empresa que sustenta la imputación. O sea, no es solamente la realización del hecho, no es que la persona jurídica responde por un efecto de espejo, donde como responde el trabajador, la persona jurídica también. Esto no es tercero civil responsable. Acá tiene que haber una imputación, y la imputación se debe construir a partir del defecto organizativo en la persona jurídica. Y sobre eso, si bien no hay jurisprudencia vinculada con la aplicación de la responsabilidad de la persona jurídica directa, sí ya hay algunos avances, ¿no?, que se han dado en el tema de las consecuencias accesorias, ¿no? Entonces, que podríamos rescatar, ¿no? Este defecto de organización es muy importante para realmente sustentar una adecuada imputación. Definitivamente un tema, yo en lo personal aún lo veo complejo, pero definitivamente le agradezco mucho la explicación para abrirme el panorama y poder entender mejor esta figura que definitivamente tengo que profundizar más, tengo que estudiar más, tengo que revisar las ponencias que usted tiene sobre este tema, que con una lucidez que ahora nos lo está expresando, también lo ha hecho en otros momentos. Ahora, quiero cambiarle un poco el chip. Ahorita hemos hablado, siento yo, de abogado a abogado. Nos hemos puesto en un rol más técnico, más teórico, más académico, en el cual, por supuesto, nuestros colegas nos entienden. Tal vez un estudiante no tan bien, tal vez. Pero ahora quisiera hacerle una serie de preguntas, pero ya pensando en el ciudadano común y corriente. Quiero pensar en esa parte de la población que está interesada en formarse en estos temas, pero obviamente no son abogados, son profesionales o tal vez sin ser profesionales, pero quieren ser mejores ciudadanos. Y es imposible serlo sin tener nociones básicas de un poco de todo, aunque suene un poco ambiguo. Hace un momento, ya tal vez iniciando el tema de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, usted habló de actos de corrupción que realizamos, pero que a veces no sabemos que son corrupción, o incluso actos de corrupción que realizamos creyendo que son actos comunes y corrientes de nuestro día a día. En lo que estuve conversando con usted, doctora, antes de sentarnos acá, me estaba mencionando unos ejemplos bastante interesantes y quisiera que nos lo explique para podamos entenderlo de la manera más sencilla posible. Existe una diferencia entre, por ejemplo, tengo mi hijo en el colegio y el colegio es público. Voy y le entrego un panetón al profesor, colegio público. ¿Y existe alguna diferencia con hacer este mismo acto, regalarle un panetón a mi profesor, pero en un colegio privado? ¿Hay una diferencia? Tal vez sí, tal vez no. ¿Hay una implicancia penal respecto a este acto? Sí, lo que pasa es que nosotros como ciudadanos a veces estamos acostumbrados a mirar lo que pasa a nivel de Estado, ¿no? Lo que pasa a nivel de funcionarios públicos, la presidenta, los Rolex, los mochasueldos, ¿no? Los robacables, todo eso estamos acostumbrados, ¿no? De todo. Exacto, de todo. Pero no miramos nunca nuestras prácticas diarias, ya como seres humanos en la relación que tenemos con otros. Y esto que mencionabas es un clásico, ¿no? El regalo para el Día del Maestro. Y a veces es un clásico incluso que ese regalo esté condicionado o esté sumado a unas palabritas como, profesor, si puede le toma otro examen para ver si sube la nota porque ha salido muy bajo en matemáticas, ¿no? Entonces, eso, fíjate, claro, si lo viéramos a nivel de un colegio público, como lo dice el Código Penal, el que es pagado con plata del Estado, por el artículo 425, numeral 3, es considerado funcionario público. Y si yo le doy un regalito a un funcionario público para que haga algo que sea, ojo, puede ser conforme con sus funciones, sin faltar a ninguna obligación, o contrario a sus funciones, yo estoy cometiendo un acto de corrupción. El darle un regalito a un profesor de colegio público para que le tome otro examen a mi hijito es el equivalente a darle una coima a un policía, porque le estoy dando un regalo, un beneficio, que no tendría por qué a cambio de algo, ¿no? Pero claro, si eso pasa a nivel de un colegio privado, ese profesor ya no es funcionario público, porque le paga el mundo empresarial, ya no le paga el Estado. Y entonces ahí no pasa nada, ahí no es delito. Y eso incluso nos hace ver que hasta hay una percepción discriminadora respecto de lo que se sanciona como corrupción en nuestro país y lo que no se sanciona.
¿no? Y esto realmente, independientemente de que esté bien o no hacer esa distinción, o esté bien o no que se sancione en un caso y en otro no, lo cierto es que refleja, yo creo, el poco tratamiento y la poca inversión que el Estado tiene en la lucha contra la corrupción real, en el día a día. Y lo digo porque hay una serie de ejemplos que incluso a veces nosotros mismos hacemos sin darnos cuenta que son actos de corrupción, ¿no? O sin darnos cuenta que de repente, ojo, no son corrupción sancionada, pero que igual son corrupción, que no están sancionadas por el derecho penal, porque el derecho penal sanciona lo más grave, pero que igual son actos antiéticos, son comportamientos deshonestos, son comportamientos corruptos. Ejemplo, ahora que se viene el Día de la Madre. Ese regalito, esa propina por adelantado que le damos al mesero para no hacer cola en el restaurante. Claro, porque va mucha gente, entonces hay una cuadra de cola, entonces yo voy por delante, le digo al mesero, amigo, me consigues una mesa y acá te doy 50 soles. Ah, un ratito. Eso es un acto de corrupción, porque yo estoy atropellando el derecho de los que están en la fila para beneficiarme a cambio de un beneficio que le doy a un trabajador del restaurante. Y eso no está sancionado en ninguna norma penal. Pero claro que es un acto de corrupción. Y eso no debemos perder de vista nunca. Porque la forma en la que nosotros nos comportamos en nuestros hogares, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, finalmente es la misma forma en la que nos comportamos con los funcionarios públicos o cuando interrelacionamos con entidades públicas. Esa misma persona que le da el regalito o que le da la propina, entre comillas, al mesero, es la misma persona que luego cuando se pasa una luz roja le dice al policía, oye, 50 soles y no me ponga la multa, pues, ¿no? Es lo mismo. Entonces, tenemos que empezar por ahí y tenemos que darnos cuenta de que estos comportamientos son aprendidos de generación en generación y que esta propina, entre comillas, que le damos al mesero, le están mirando a nuestros hijos. Y nuestros hijos se están dando cuenta, ya, o sea, hay una vía rápida y hay una vía lenta. No, la vía lenta, esa es para los tontos. Y ahí viene la criollada, ¿no? La vía rápida es para el vivo. Entonces, ¿por qué voy a hacer la fila? No, yo me salto sobre los demás, ¿no? Lo mismo con la señora que le saca su lonchecito al vigilante de la cuadra, que claro, si es vigilante particular, bueno, no pasa nada porque no hay sanción como acto de corrupción. Pero ¿y si es un miembro de Serenazgo? No, pues que a él sí le paga el Estado. Entonces, darle un lonchecito para que se quede cuidando mi carro o mi casa siempre en esa esquina es un acto de corrupción. Entonces, esos detalles, yo creo que son los detalles por los que el Estado tiene que empezar para realmente tener una lucha sólida que sirva para eliminar o reducir las tasas de corrupción. Si no, no vamos a caminar definitivamente, ¿no? Me quiero quedar con un par de premisas que usted muy claramente ha dicho. Hay que decirlo por su nombre. Son actos de corrupción, definitivamente. Y segundo, me encantó esta reflexión. Sinceramente no la había pensado, pero me parece muy importante para la sociedad. ¿De verdad estamos luchando contra la corrupción? Porque mucho se dice, se empieza desde casa. ¿Qué tanto realmente lo estamos practicando? Ahora, algo similar. Si estamos frente a esta corrupción privada, uno pensaría, bueno, podemos implementar un tema delictivo de corrupción privada que existe, sí, pero no está tan bien desarrollada, claro. ¿Usted ve al derecho penal como la rama idónea para tal vez educar a las personas en estos actos de corrupción diaria, corrupción privada, o debería responder otra rama? Definitivamente yo creo que el derecho penal no crea valores. Los valores se crean por otros mecanismos de control social, ¿no? La religión, el colegio, la educación, el ejemplo de los profesores. Eso es lo que va creando ciudadanía, lo que nos va haciendo saber comportarnos como buenos ciudadanos. Y el derecho penal es ya la última herramienta, ¿no? Porque no funciona. O sea, un estudiante o un papá no va a dejar de darle el regalito al profesor porque exista o no exista una norma que diga que eso es un acto de corrupción. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Pero es algo que en lo que yo sí creo tiene que haber un desarrollo a largo plazo. Y eso pasa por la educación, que es uno de los grandes males también que tenemos en nuestro país, ¿no? Por saber educar a nuestros profesores, por educar a nuestros hijos, porque los profesores son los que educan a los niños, ¿no? Y yo lo digo porque en algún momento cuando era estudiante hice también un proyecto social
algo que se llamaba PROCADES, Programa de Capacitación para Docentes en el Área de Desarrollo Social, que ahora ya no existe área de desarrollo social en el ministerio, ha cambiado, ¿no? Que buscaba justamente enseñarle en qué consistían los valores fundamentales, los derechos a los docentes de colegios. Y buscábamos especialmente el curso de educación cívica, para que luego ellos puedan retransmitir todos estos conocimientos a sus estudiantes. Y el primer reto que vimos es que era casi imposible conseguir a nivel de colegios públicos e incluso colegios particulares un docente que solamente enseñara educación cívica. Porque realmente el curso de educación cívica, que ahora ya lo han quitado, era un curso que lo enseñaba el profesor de matemáticas, el profesor de lengua, o sea, el profesor que le faltaban horas por cubrir. Pero lo que se hacía era normalmente más horas del curso que el profesor enseñaba. Pero no había educación cívica. Hay chicos que llegan a la universidad sin haber leído nunca el artículo 2 de la Constitución, que dice cuáles son nuestros derechos. Y ya no digo nada de los deberes, ¿no? Entonces, eso no puede ocurrir. Eso el Estado lo tiene que meter en la currícula educativa y tiene que garantizar y buscar y controlar que se esté enseñando. Y también buscar formar con el ejemplo. Los profesores, por ejemplo, a veces un profesor llega tarde. Ok. Entonces, claro, y dice, no, es que es el tráfico. ¿Y qué creen que el alumno va a hacer? Lo mismo. También va a decir, no, que llegué tarde por el tráfico. Entonces, la hora peruana. Ya es normal la hora peruana, ¿no? Entonces, te citan siempre a las 3, cuando saben que es a las 3:30, porque como es hora peruana, hay que darle media hora de tolerancia. Entonces, ese tipo de comportamientos se adquieren y se van formando desde la niñez. Y es ahí donde el Estado tiene que actuar, ¿no? Entonces, si mientras el Estado no se realice un plan de política criminal, un plan de mejora, un plan de desarrollo, de inversión en educación, la cosa no va a cambiar. Yo no le veo realmente muchas luces. Y doctora, tocando un último tema, antes de poder terminar tal vez esta muy, muy bonita conversación, también nuevamente pensando en el ciudadano de a pie, que no conoce esos temas, pero los ha escuchado. Y a veces le da miedo esta figura, la legítima defensa. Saco a relucir este tema porque también sé que lo ha tocado en un par de ocasiones en relación a unos casos bastante llamativos que han ocurrido el año pasado. Sin embargo, primero desde un punto de vista para entender la figura. El ciudadano común y corriente que se ve atacado a sí mismo, ¿puede defenderse de ese atacante? Y tal vez una pregunta más importante, ¿cuál debería ser el límite de esta defensa que el ciudadano podría plantearse realizar? Uh-huh. Sí, definitivamente todos tenemos derecho a nuestra autorrealización, a vivir tranquilos. Y si existe una agresión ilegítima, una agresión indebida, ilegal en mi contra, obviamente yo puedo defenderme. Pero lo que hay que tener en cuenta, y esto siempre es importante decirlo, es que la defensa no debe ser la primera alternativa. La primera alternativa debe ser evitar la confrontación. Y eso es algo que a veces las personas no comprenden, ¿no? Entonces piensan, no, pero si yo me puedo defender, que venga nomás, que venga, porque yo me defiendo. Ya, pero es que no es la lógica la legítima defensa. La legítima defensa es una institución excepcional que busca que nos defendamos cuando no existe otra opción. Y por eso es que plantea que no solo me pueda defender yo, sino también pueda defender a un tercero incluso. Entonces, el presupuesto esencial es que debe haber una agresión ilegítima. Y una agresión ilegítima significa que haya un ataque, que yo tenga derecho de alguna manera o que esté legitimado a poder repeler, a poder evitar. El medio utilizado, y hay mucha confusión sobre esto, ¿no? No tiene que ser el mismo. O sea, si por ejemplo alguien me ataca con un cuchillo y es un hombre grande de 2 metros, y estamos hablando de una chica joven, una adolescente de 1,5 metros, flaquita, que lo único que tiene a la mano es una pistola, la del papá, que de repente es policía y que dejó en la mesa de noche, no le vamos a exigir que, no, ella tiene que sacar un cuchillo, porque el ratero tiene cuchillo. Ah, no, si el ratero no tiene arma, ella no puede usar el arma, tiene que usar otra cosa. Porque es lo que tiene a la mano. Entonces, la idea es que también el juez, cuando haga la evaluación, y el Ministerio Público igual, se ponga en el lugar de la víctima, para ver qué es lo que hubiera hecho una persona con sus mismas características en su lugar. Y el uso racional del medio empleado significa eso, que sea algo racional para con la situación y el contexto. No es arma con arma, cuchillo con cuchillo, eso no existe, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí, Renzo? Yo creo que eso es algo que ya toca a nuestros operadores de justicia, que muchas veces quienes no aplican bien los elementos de la legítima defensa son los fiscales y los jueces. Entonces se termina abriendo investigación
buscando someter una serie de diligencias a una persona que claramente es víctima. Eso, por ejemplo, se ha dado recientemente en un caso, ¿no? Un sujeto que entra, viola sexualmente a una menor de edad y su hermanita coge la misma pistola que el ratero tenía, que el violador tenía, que había llevado a la casa, y le dispara y lo mata. Es que lo que me parece inconcebible es que se abra una investigación contra las menores y se les trate como investigadas. Porque claramente son las víctimas, estás revictimizándolas nuevamente. Entonces hay un tema de criterios y hay también, yo creo que este problema se genera porque existe también una cierta oposición de parte de algunos fiscales en archivar de plano un caso. O sea, hay casos en donde no es necesario abrir investigación porque no hay nada que investigar, porque evidentemente es un tema de legítima defensa. Y si abres investigación no significa que necesariamente tengo que llamar al agraviado, al atacante, no. Puedo abrir investigación para fundamentar con una resolución que se archive inmediatamente porque no hay mayor cosa que hacer. Eso generaría un ahorro significativo en el tema del aparato judicial, ¿no? Porque hay muchas veces en donde el Ministerio Público abre investigación por default, pero en realidad eso era crónica de una muerte anunciada, porque es evidente que ahí no hay delito, ¿no? Y eso quita recursos a la policía, que es a la que se le deriva la investigación, y recursos a los fiscales, que luego tienen que revisar todo lo que la policía ha hecho para emitir finalmente una resolución de archivo. Entonces, eso yo creo que tiene que ajustarse. Justo lo que acaba de decir es algo que ocurrió el año pasado. Sé que debe recordar el caso, doctora, el famoso caso del chaufero, que era un chifa que ya estaba cerrando, entra una persona, hace un ademán de que tiene un arma dentro del bolsillo de la casaca, amenaza al hijo del dueño del chifa, amenaza a la esposa del dueño del chifa, los pone en el piso y en ese instante sale el dueño, que era el chaufero, sale de la cocina y obviamente no sale a preguntar. Obviamente sale con lo que tenía a la mano y resulta que él tenía un arma. Ya nos está dejando en claro de que por supuesto que podía defenderse. Defenderse a sí mismo, defender a su familia. Pero acá ocurrió algo interesante. Interesante, pero negativo. Este chaufero fue detenido. Entiendo desde una perspectiva tal vez fiscal, hay un muerto. Así que tengo que verificar, tengo que corroborar de que en efecto fue una legítima defensa. Ese punto lo puedo entender. Pero esa necesidad de detener a este chaufero, que las cámaras son bastante claras, por supuesto detenerlo en el plazo de ley que tienen, hasta 48 horas, realizar las diligencias que consideren urgentes e inaplazables, y esto generó un revuelo en la sociedad. Mucha gente indignadísima, reporteros indignados, colegas, y hasta se hubo conocimiento de que fueron a hacer un plantón a la comisaría donde estaba detenido. No, por supuesto, no justifico el plantón, pero tampoco le desmerezco el objetivo que tenían. Es una situación bastante complicada. ¿Usted cree que era necesaria, hablando solo de este caso, usted cree que era necesario llegar a este tema de la detención? ¿O tal vez pudo la fiscalía tener un mecanismo más idóneo para poder tratar este problema? A ver, yo creo que definitivamente la detención no era lo mejor, pero lo que sí claramente no está para nada justificado es una detención de 48 horas. Porque, a ver, puede ser que tú le digas, por favor, acompáñenos a la comisaría para el esclarecimiento de los hechos. Visualices el video y te des cuenta, bueno, claramente acá hay un tema de legítima defensa. Ok, señor, no se preocupe, vaya usted, lo vamos a citar probablemente para esclarecer esos hechos en torno a la legítima defensa y poder dar un archivo al caso, ¿no? Por último, lo que se necesite. Pero detenerlo 48 horas, es que, a ver, ahí los fiscales y la policía tienen que entender que la detención es una herramienta excepcional. Entonces, claro, muchos dijeron bien cuando se amplió de 24 a 48. Incluso piden 72 horas ahora, ¿no? Hasta piden una semana algunos. Pero el tema no es que la persona se mantenga detenida todo el tiempo que la ley indique, sino lo necesario hasta ese tope. Y ahí es donde yo creo que a veces las autoridades fallan, ¿no? A veces se detiene a una persona y se le deja ahí, mira, ya lo puedo sacar, pero no, como la norma dice 48 horas, todavía que se quede un día más. Eso es totalmente aberrante, eso no se justifica, porque lo que no se ponen a pensar es todo el drama familiar que se encuentra detrás de esa detención. Yo creo que a veces pasa por un tema de pérdida de sensibilidad, ¿no? Porque a veces ya ocurre que como es uno más, un detenido más, ya no se aprecia
todo el drama a su alrededor, ¿no? Y bueno, ni siquiera se dan cuenta del daño que se está haciendo. Aquí, por ejemplo, en este caso, teníamos a 2 niñas que acababan de ver a su papá, a una niña, porque era la hija y la esposa, ¿no? El hijo y la esposa, que acababan de ver a su papá matar a otro hombre. Y eso es totalmente, pues, traumático para un menor. Y encima el papá preso, que los había querido defender. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando también a ese menor, a esa familia y a la sociedad, ¿no? Por eso el revuelo social. Y es que yo siempre lo he dicho, el derecho tiene como objetivo buscar que las personas vivan cada vez en mejores condiciones, se autorrealicen. Y cuando las normas no se crean o no se aplican en ese sentido, el ciudadano se rebela, el ciudadano se queja. Y el ciudadano incluso podría llegar a salir a marchar, ya en que hemos visto también hasta casi golpes de Estado, ¿no es cierto? Porque es lógico, ya no me sirve el Estado ni las normas para el fin que yo necesito. Entonces, es un tema muy sensible y por eso yo creo que cuando hablamos de legítima defensa es donde mayor agudeza deben de tener los operadores de justicia, ¿no? Muy encantado de poder escucharla, doctora. Ya para finalizar, desde su perspectiva, desde su posición de madre y también de docente, ¿qué consejo podría darle a los estudiantes que nos están viendo ahora? Bueno, lo primero que yo les diría es que el derecho, ¿no? Es como dice el hombre araña, me parece, ¿no? Es un gran poder. Y un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Y la responsabilidad implica conocer realmente el derecho, prepararse, tener herramientas adecuadas, no estudiar al champú, estudiar a conciencia, porque de esos conocimientos va a depender la vida de muchas otras personas. El derecho transforma vidas. Por eso es una carrera social. Nadie dice que, entonces hay que vivir como indigente. No, para nada. Pero lo que hay que tener en cuenta, y yo siempre se lo digo a mis estudiantes, es que quien estudia derecho no debe tener como principal objetivo hacerse millonario. Porque para eso te puedes especializar en bolsa de valores, para eso te puedes estudiar economía, pero el derecho no tiene esa función. El derecho tiene como función transformar para bien la vida de las personas y solamente estará en nuestro poder el transformarlas para bien o para mal. La invitación, por supuesto, es que sea para bien, ¿no? Y por supuesto no podemos dejar de lado a los profesionales, a los abogados, fiscales, jueces que pueden estarnos viendo en este momento. Dentro de su experiencia, ¿cuál sería el consejo que nos daría? Yo diría que nunca perder la sensibilidad humana, ¿no? Porque a veces pasa que, como los médicos, vemos tantos casos que finalmente termina siendo un número de carpeta, un número de expediente, pero no una persona, ¿no? Y en verdad, cada caso es una persona con todo su mundo y toda la familia que se encuentra alrededor. Y no podemos perder de vista eso. Muchas gracias, doctora Romy, por estar acá presente. Le agradezco bastante por esta conversación. Ha sido muy enriquecedora. Se lo agradezco muchísimo. Sé que también todas las personas que nos están viendo, sé que estudiantes, abogados, bachilleres, jueces, fiscales, estamos, por supuesto, muy comprometidos con la carrera y agradecidos con usted, doctora. No, Renzo, muchas gracias a ti y muchas gracias también a los amigos de GEPUT por esta oportunidad, ¿no?, que me dan de que las personas puedan conocer un poquito más de mí. Bueno, a toda la comunidad jurídica, también muchas gracias por vernos. Recordamos que este programa llega gracias a GEPUT, la mejor formación jurídica. Muchas gracias.